Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. El Centro de Estudios Ipsos Chile cumple un rol fundamental para la sociedad porque entrega datos confiables que permiten entender la realidad social, económica y cultural, apoyando decisiones del ámbito público y privado. Su más reciente estudio sobre migración aborda uno de los temas más controversiales de la siguiente elección. Para conversar con ello, estamos con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos en Ipsos Chile. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Geraldine. Buenos días. Sebastián, ¿cómo están ustedes? Bien, muy contentos de conversar contigo y particularmente de un tema que, si no es el más relevante, es el segundo más relevante, que es el tema migratorio. Lo peleáis palmo a palmo con el tema de seguridad Y los tienen pública entrelazados. y que muchas veces lo cual a mí me parece que se entrelazan, pero no necesariamente así, porque atribuimos a que la inseguridad pública es producto de la migración. Puede que sea así, puede que no, pero no es algo que se relacione per se automáticamente. ¿Es así o no? Es un tema complejo, es un tema que nos divide, además como población, pero yo creo que además este informe que estamos haciendo en esta oportunidad lo medimos hace 2 años atrás, tenemos algunos datos comparativos con el 2023 y nos habla de una sensación ambiente que se ha ido calentando, como estas ollas a presión, ¿verdad? Entonces estamos en un momento tremendamente complejo. Porque, mira, quiero partir al tiro con datos porque la primera pregunta que nosotros hacemos, bueno, ¿usted está de acuerdo con algunas afirmaciones que le vamos a presentar? Y es indesmentible que efectivamente migrar es un derecho humano. O sea, y eso lo reconocen 7 de cada 10 personas que nosotros consultamos. Ok, migrar es un derecho humano. Tú le concedes a las personas el poder, la capacidad y le otorgas, además, reconoces su decisión de migrar. Perfecto. Ya. Y en la inmigración, en la llegada a ese país, ¿qué es lo que pasa? Y sucede que lo que nos estamos encontrando, que en Chile solo de 4 de cada 10 personas te dice, bueno, estas personas, los inmigrantes que llegan, el Estado debería respetarles sus derechos, debería darle acceso a beneficios sociales como educación o salud, debería, no sé, protegerlos, debería... y solo de 4 de cada 10 personas dice, porque un país se beneficia de la migración. Entonces, esto es una señal, yo diría, tremendamente compleja, indicadores que se van deteriorando en el tiempo y que nos habla de momentos de intolerancia con la migración, pero con muchos otros temas. Los escuchaba previamente cuando tú decías, usabas el término de carbonear, ¿no es cierto? Ser carbonero. Carbonero. Sí, exactamente. Estamos escuchando todo el rato, ¿no es cierto? Discursos de odiosidad en torno a todo lo que nos molesta o lo que no estamos de acuerdo. Alejandra, estos datos que vemos en pantalla, donde, bueno, son súper representativos de la visión actual. Te voy a preguntar ahí por la metodología que se ocupó para llegar a esta información. Da cuenta de un estado de ánimo de nuestra sociedad y quizás de la sociedad mundial respecto al migrante, a la migración como fenómeno humano, porque, a ver, nosotros analizamos la migración desde el inmigrante, el que llega, pero nosotros, muchos chilenos fueron migrantes de Chile a otro país. Dos ejemplos que voy a poner sobre la mesa. La chilena, ¿vieron la chilena que estuvo en Times Square el otro día y que la llevaron detenida sí. porque chocó con un ladrón que estaba escapando y ella gritaba desesperada, no hablaba muy bien español, dejaba a su hija sola? Entonces, claro, uno ahí se pone en la otra perspectiva. Pues, oye, chuta, ella es chilena, una persona de clase media. Ahí hay una solidaridad, una empatía con lo que le ocurre a ella. Claro, porque uno puede ir de viaje. Además, ella estaba en condición de estar regularizada dentro de todo y aún así la discriminaron, seguramente por ser latina. Vieron que no habla inglés, español, seguramente era O delincuente. sea, hablaba español, pero no inglés. Claro, hablaba español, pero no inglés. Y ayer estaba viendo una entrevista a Isabel Allende en NBC. Isabel Allende, escritora reconocida a nivel mundial, en Estados Unidos la adoran, ha vendido 80 millones de libros, y le preguntaban a ella como migrante, ¿qué se siente? Entonces uno ve a Isabel Allende, una señora tan compuesta, y ella contaba las dificultades de haber sido migrante escapando de la dictadura militar, que ella vivió en Venezuela mucho tiempo, ahora está radicada en Estados Unidos, tiene 80 años, y ella dice, yo soy una migrante. Entonces uno la mira y ve a una señora tan distinguida, pero es una migrante. O sea, la idea de migrante
que nos hemos hecho como delincuente, y por eso te hago por qué la seguridad pública está ligada a migración necesariamente, porque hay migrantes que son personas que podemos ser nosotros que nos vayamos a otro país u otras personas, pero creo que le falta el apellido migración irregular para que quede claro la diferenciación de eso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? En este momento las personas en Chile no están discriminando, no están haciendo ninguna diferencia. Yo creo, tampoco era una diferencia tan plausible, digamos, tan buena, pero hasta hace unos años atrás tú escuchabas, no, es que hay distintas oleadas de migración. ¿Ah? O tenemos un migrante que vino a construir ciudades, después tenemos un segundo tipo de migrante que participó en la historia de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, así como alguna separación. Hoy en día, el concepto de la persona que llega al país está metido dentro de una bolsa donde las personas en Chile no somos capaces de discriminar entre unos y otros. Entonces, mira, un claro ejemplo que nos aparece, 800 personas consultadas, encuesta web, todo Chile, para solucionar el tema rápidamente, el punto. Mira, un tema dentro de las preguntas que hacemos. Hace 2 años, 2023, el mismo listado, hicimos la misma pregunta para poder compararlas. Y dijimos, bueno, hablemos de los beneficios de la migración. Todo un listado de 11 posibilidades. Elija 3. ¿Cuáles son los 3 beneficios que usted identifica de producto de la migración en Chile? En mayo 2023, 49%, la mitad de las personas consultadas decía, la llegada de profesionales al país. 2 años después, cae 28 puntos. Solo 21% lo reconoce. Bajan en general los beneficios reconocidos, también había una fuerte percepción de aumento de la mano de obra, baja de 46 a 35, el enriquecimiento de la cultura de 34 a 24, las innovaciones y emprendimientos bajan 9 puntos, 19, o sea, ¿y qué es lo que sube? Pasa de un 24% a un 33%. 1 de cada 3 personas en Chile que dice, yo no soy capaz de reconocer ningún beneficio en la migración. O sea, eso nos está hablando de un cambio de mentalidad. Yo insisto, yo encuentro que esta información, este estudio, pero muchas otras cosas, pero también la cotidianidad, las conversas que estamos escuchando entre los pares, tenemos que tomarlas en serio, porque estas situaciones son complejas, porque llevan a puntos de crisis país. Sí. O sea, mira, nadie lo quiere, pero yo creo que estamos en un momento donde la tensión social, más aún en un año electoral, es tan fuerte que en cualquier momento empezamos a ver algunas escenas que podrían ser de mucha violencia en materia de migración. Y justamente porque esos discursos chauvinistas están muy, muy instalados en este momento. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y justamente hablando sobre eso, de las encuestas, que vemos una diferenciación gigante entre el año 2023 a actual, ¿cuál es la metodología? En ese año versus este año, ¿utilizan, por ejemplo, no sé, escoger a personas de izquierda, derecha, también como sectores políticos para realizar esta encuesta metodológicamente? Es una encuesta que se envía al panel de Ipsos, que es un panel certificado, el más grande del país. Tenemos más de 130.000 personas inscritas que responden encuestas. Y se selecciona aleatoriamente a personas de todo el país, o una cantidad mucho más grande que la que responde, por cierto, y se les invita a responder estas encuestas. Todos los meses tomamos un tema de contingencia en el Claves Ipsos. Entonces, y la metodología es la misma que hace 2 años atrás. ¿Y tú crees que hay ideas que se pueden catalogar en un eje más de derecha o de izquierda? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la definición de la población ha cambiado. Totalmente. Entonces, hoy en día, primero, cuesta más definirse políticamente porque las posiciones políticas representan menos a las personas. Hay más bien ideas que capturan, que empatizan. Entonces, es muy loco eso, porque uno se pregunta de repente por qué ciertos discursos prenden. Y en realidad no es porque sea de esta posición. Hoy en día tenemos la preocupación, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los temas de ultraderecha que han prendido fuertemente en el mundo y mucho análisis en esta materia. Y uno dice, bueno, ¿es porque la ultraderecha avanza? No, es porque hay ideas que empatan con el sentir de la población, pero no están marcadas por la posición política, ¿ya? Y también lo que estamos observando en las encuestas que aplicamos es que indudablemente hay harta gente en nuestras encuestas que se va identificando con la posición. Cuando llega el momento se siente más identificado por posiciones
de centro-derecha, derecha, que el otro arco, digamos, la otra parte del arco. Pero mira, y volviendo al tema de migración, finalmente lo que tú habías instalado desde el inicio de seguridad pública. O sea, a ver, la instalación de los nuevos tipos de delito y de la mayor inseguridad pública asociada a la migración lo hemos visto aquí en el Claves, en este estudio del 2023, pero lo vemos permanentemente en todo tipo de encuestas. En marzo presentamos con Paz Ciudadana también sobre seguridad pública y específicamente sobre ciberdelito. Y cuando hicimos la consulta respecto de por qué había aumentado el delito en Chile, por qué era lo que estaba pasando, lo más importante que nos dijeron es, bueno, es que hay un descontrol en la migración que ha traído narcotráfico y nuevos tipos de delito al país. Entonces se mete dentro de esta bolsa completa a toda la población. Entonces yo creo que estamos en un momento donde también como país tenemos que hacernos cargo de esta discusión que tenemos. Es muy fácil alimentarla con frases que son, ¿no es cierto?, para la galería de alguna manera, frases muy livianas. Lo estamos escuchando en el contexto de los debates políticos, estos cierres, muros, etcétera, muy en la línea Trump, que no le están haciendo bien al país, porque finalmente lo que tenemos que tener claro es que las personas están recibiendo estos discursos y reproduciendo discursos de odiosidad. Y esto no le está haciendo bien al país. Estamos en un momento bien complicado respecto de la relación con los migrantes. Y los migrantes, si miramos el censo, el 2024, que publicó hace poco su informe de migrantes, nos dice son el 9% de la población, 8,8 para ser exacto. Si uno mira hace 25 años atrás, el censo del año 92, eran 100.000 personas en Chile la población migrante. ¿En ese entonces era la población peruana? Mayoritariamente, en ese momento teníamos una ola importante de migración peruana. No solamente peruana, pero sí era lo más importante. Y hoy día estamos hablando de 1.600.000 personas en Chile. Pero efectivamente es el motor en este momento que tenemos dentro del país de desarrollo de fuentes laborales, o sea, perdón, de ocupación laboral para ciertos tipos de tareas, de reproducción. Chile, en términos de fecundidad, está en una crisis y por lo tanto... Sí. Exacto, los datos del censo nos indican eso. Y efectivamente, ¿dónde tenemos idea instalada la fecundidad? En población migrante. Entonces, es un polo de desarrollo para el país, pero las personas no lo están viendo así. Justamente en un momento mencionaste las elecciones presidenciales. Yéndonos por ese camino, por ese ámbito, ¿tú crees que será la política migratoria un eje clave en la elección de esta presidencial entre... la primaria o mucho más en la primera vuelta cuando ya esté, por ejemplo, Kast, Kaiser, Matei en la papeleta? Geraldine, yo creo que el eje principal va a estar en seguridad pública. ¿Esto pasaría como segundo plano? No. El problema es que seguridad pública está unido. Lo van a ligar. Exacto, está linkeado con migración. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos y qué estamos escuchando? No es que vamos a escuchar, que estamos escuchando ya hace rato. Entonces, discursos de odio. Sí, pero en materia además de seguridad pública, lo que estamos escuchando es vamos a cerrar las fronteras, vamos a poner atajo a la migración, etcétera. Entonces, ¿qué es necesario regular? Si eso es efectivo, necesitamos regular el tema del control fronterizo, fortalecerlo y todo. Pero el tema es que cuando tú lo instalas, porque estás hablando de seguridad pública, lo que estás haciendo también es reproducir este estereotipo respecto de la migración en Chile y todos los peligros que representa. Entonces, bueno, y el otro tema que aparece también a raíz de esta encuesta que desarrollamos, algo lo veníamos viendo el año 2023, pero esto se acentúa, que es esta sensación como que la población migrante se está quedando con los beneficios sociales y que no deberían tenerlos y no deberían tener acceso. Entonces, es un fenómeno que es bien complejo porque creo que... ¿Y tú estarías de acuerdo con esa consigna o...? Creo que a la población migrante nosotros debemos respetarles sus derechos, cuidar su calidad de vida y acogerlos. Migrar no es una decisión fácil. No podemos recibirlos y tenerlos en condiciones que no correspondan al estándar de vida que es mínimo, digamos, para la población. Ahora,
nosotros venimos escuchando desde hace ya un par de décadas, el tema de la clase media. Entonces, la clase media que siente que no tiene beneficios, que siempre hay un otro al cual se lo están dando. Entonces, no es que se está beneficiando en Chile, ¿no es cierto?, a la población de menos recursos. Se está beneficiando en Chile a grupos que son pequeños, a las diversidades, etcétera. Creo que el migrante en este escenario se instaló como una competencia. No quiero hablar del enemigo necesariamente, pero se instala como ese personaje cuando tú tienes que echarle la culpa a alguien también. Sí, pero tienes un buen punto ahí porque, por ejemplo, personalmente a mí me ha tocado escuchar a muchos vecinos de mi comuna o personas. He visto videos, pero personalmente yo he escuchado relatos de personas que me cuentan, no, y viene acá el tal por cual que tiene otra nacionalidad y me dicen, él sacó casa antes que yo y yo soy chileno y todavía no tengo ese derecho de tener una casa propia. Entonces se repite como mucho ese discurso. Sí, pero la clase. También mi impresión es que las personas no se dan cuenta de los beneficios que tienen y que ocupan. Y cómo pueden postular, claro, tal vez. Y cómo pueden postular. Entonces, claro, uno preguntaría ya, pero usted tiene el ahorro de vivienda, ha hecho las postulaciones, porque yo, si hay algo que creo que le reconozco a la población migrante, eso sí, es que tienen una red interna de comunicación que es muy potente. Mira, yo tengo unos datos, yo se los compartí aquí al equipo de ustedes porque les decía, mira, si puedo los voy a mencionar, que fueron recogidos, no tiene que ver con este informe, este lo levantamos en agosto del año pasado para septiembre, muy en la línea del 18 de septiembre, entonces qué se iba a comer, qué se iba a hacer, etcétera, pero también metimos algunas preguntas de identidad nacional en esa oportunidad. Y ahí nosotros pusimos, por ejemplo, grados de acuerdo también con la migración actual ha generado un sentimiento de mayor identidad nacional entre chilenos para diferenciarse del migrante. 6 de cada 10 personas nos decía, sí, es así. O sea, esa sensación del otro. En la medida que tú tienes un otro, ¿no es cierto?, te fortaleces internamente cuando consideras que tienes un externo, un rival. En la historia de Chile, lo que les decía, en la historia de Chile la migración aportó elementos que fueron creando la identidad nacional. 52% de acuerdo, 21% en desacuerdo. Y en la última década, la migración ha aportado al desarrollo económico del país, 29% de acuerdo. Solamente un 30%. Y la verdad es que deberíamos preguntarnos como país qué hubiéramos hecho también en los últimos años sin la migración. Porque efectivamente, y no solamente nosotros, en general el mundo, si la migración es un fenómeno que genera desarrollo, genera consumo, que tiene muchos desafíos, por cierto. Pero estamos, yo diría, en un momento complejo sobre esto. Estamos conversando con Alejandra Ojeda de Ipsos Chile, directora de Estudios Públicos. Y bueno, para ir cerrando la conversación, quiero llevarte a la arena presidencial. En general, estamos en proceso de primaria, no voy a quedarme en eso, solamente para acotar este tema. Y bueno, hay una batalla que crece día a día, que es entre Janet Jara, abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista, y la candidata al socialismo democrático, que es Carolina Toá, que en un momento Toá era la gran favorita, pero en estos últimos días la está empatando, e incluso en alguna encuesta ya pasando. Tú que analizas constantemente datos y estudios, y bueno, el tema migratorio y de seguridad pública es muy relevante también en la conversación que están teniendo ella en el debate electoral. ¿Cómo ves este empate que puede ponerse en cualquier momento en que Janet Jara supera a Carolina Toá? Sí, está interesante, está sabrosa esta primaria. Creo que, bueno, es la gran pérdida de la derecha, no haber hecho una primaria, porque se quedaron fuera de estas discusiones en este momento. De hecho, Gonzalo Winter, que está quedando un poco rezagado, apunta a decir eso, como en vez de pelear con Jara o Toá, empieza a levantarse como alguien que increpa al otro lado por no ser capaz de ponerse de acuerdo. Y eso hizo ayer en el debate en los H. Sí, exacto. Bueno, aquí yo... Más que datos, yo voy a hablar un poco de lo que puede cada una de estas dos candidatas que tú mencionas, puede ser interpelada y puede contar también. Por un lado, la Carolina Toá viene de seguridad, sabe mucho, puede hablar mucho con propiedad del tema, pero también hay muchas cuentas que le pueden pasar. Porque en definitiva, o sea, de hecho, ¿cuánto costó que las entrevistas que ella estaba dando dejara de darlas como ministra del Interior, ¿no es cierto?, respecto del tema de seguridad, y pasara a ser candidata?
Ella todavía seguía dando cuentas. ¿Ah? La escuché, creo, hoy día en la mañana, si no me equivoco, no me acuerdo si es entrevista o algo, donde ella hace un recuento de todas las leyes que aprobó en materia de seguridad. Entonces dice, no fue una, fueron bla, 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 bla. Entonces, pero es difícil, es un tema que ella se maneja muy bien, pero es un tema donde se le pasa la cuenta. Por el otro lado tienes a Janet Jara, que viene del Ministerio del Trabajo, donde tiene logros para contar. Te dice, bueno, están las 40 horas, está esto, ¿no es cierto? Está el sueldo mínimo en 500.000 pesos. La reforma previsional. La reforma previsional, que era uno, o sea, probablemente el proyecto emblemático del gobierno del presidente Boric. Entonces, se instalan desde posiciones de ángulos distintos. Entonces, y lo otro es que Jara, de todas maneras, alude de alguna manera a esa figura de Bachelet, una Bachelet que estaba haciendo campaña cuando fue el primer gobierno de Bachelet, la primera campaña. Entonces, ahí también las ha linkeado. Yo he leído bastante sobre que la miran y pareciera ser una nueva Bachelet en ese sentido. Si Bachelet es la madre, Janet Jara es la tía. Una buena equivalencia. Entonces, se instala complejo. Ahora, el punto es, una cosa es la primaria, otra es la elección. Entonces, pongámonos en el escenario que efectivamente Janet Jara gana. Gana posteriormente la elección, ¿en qué posición queda? ¿Ya? Entonces, es bien complejo, porque lo que estábamos hablando de migración, pero de otros temas de seguridad, te habla de un país que está en un giro hacia posiciones mucho menos progresistas. Entonces... Nada progresista, diría yo. Nada progresistas. Entonces, es complejo, ¿ya? Entonces, miremos primero la primaria, que está muy interesante. Yo creo que todavía está abierta y cualquier cosa puede pasar, pero se ha mostrado poco, encuentro yo. Está en este momento... Bueno, también los que votan en la primaria son gente más interesada, por cierto. No va a convocar a esa masividad, no va a llevar a esta parte del padrón que no vota nunca, que vota solamente porque es voto obligatorio. Entonces, a ese público le están hablando, y en ese sentido creo que esas dos cartas han sido potentes. Pero está muy interesante lo que está pasando ahí. Está todo abierto todavía. Sí, está todo abierto. Alejandra, pero queda poco tiempo. Sí, no queda nada. No queda nada. A las primarias sí. quedan menos de un mes, 3 semanas y media. Exacto. Así que empiezan Ojo que la DC sacó su declaración apoyando a Toá. Sí, lo comentamos en la mañana. ¿Sabes qué? Y eso es cuático, porque hay mucha gente que si no gana Toá, no va a apoyar al candidato que gane. Se puede pasar. ¿Qué opciones le quedan? Meo, a los que tienen un corazón más concertacionista o progresista liberal, y algunos se van a pasar. Algunos que pueden que voten por Matei si no gana... algunos que votan por Toá, si es que no gana Toá, más concertación se pueden ir con Matei, perfectamente. Pero aquí están todos los traspasos, los trasvasijes abiertos, ¿eh? Por cierto. Está todo es posible. Por eso es muy importante esta primaria. ¿Cómo logra ordenar? ¿Cuál podría ser el candidato o candidata que podría aglutinar de mejor manera? Ahora, por el otro lado, hay que ir mirando también en la derecha cómo se van instalando las posiciones, porque no nos olvidemos que gran parte de la votación del presidente Boric en realidad era un anti-Kast. Entonces, no era Boric el ADN, sino que era básicamente no querer un gobierno de Kast en el país. Entonces, ese movimiento también en la derecha va a tener impacto. O sea, si Matei en algún momento pasa, francamente, una segunda o tercera posición, segunda posición. Yo diría tercera es difícil. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y traernos este análisis tan interesante sobre migración, política y elecciones en general. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buena entrevista. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.